llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este momento que nos permite para que juntos nos edifiquemos en la palabra de Dios. El Señor dice, tu palabra es verdad, y así lo es. Y en esta hora yo les invito a que busque su Biblia, téngala ahí a la mano. De la misma forma, una libreta de apuntes para que vaya anotando las citas bíblicas y vaya allí también tomando apuntes de todo lo que vamos a conversar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y glorifícate en esta hora, Señor, en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que estarán participando de este tiempo tan hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando los miércoles pasados sobre el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? El fruto del Espíritu. Y en esta oportunidad vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y es importante que tenga ahí a su alcance la Biblia y ábrala en 1 Corintios capítulo 12, donde se encuentran aquí gran parte de los dones del Espíritu Santo. Bueno, hay aproximadamente 100 referencias del Nuevo Testamento que se refiere al tema de los dones espirituales. A pesar de las frecuentes manifestaciones del Espíritu en la iglesia del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros sobre doctrina y teología ignoran los dones espirituales o dedican un breve espacio. En el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que diga que los dones cesarían al final de la época apostólica, ni cesaría el otorgamiento del Espíritu Santo. Está vigente, y esto es para nosotros. El Señor lo envió y es para nosotros. Por lo cual entonces necesitamos saber sobre los dones del Espíritu Santo. Hay algunas corrientes evangélicas que dicen que los dones del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo fue solamente hasta los días de los apóstoles. Pero a la luz de las Escrituras no hay nada que nos diga lo contrario. Esto continuará hasta el día que el Señor venga. Por eso, amado hermano, procuremos estas cosas, saber estas cosas, interioricémonos en estas cosas, démosle lugar allí a que en el corazón estén anidadas y seamos guiados por ese Espíritu, el Espíritu Santo del Señor. Estos dones deben ser deseados. Amados hermanos, estos dones, los dones del Espíritu Santo, deben ser deseados. Debemos buscarlos de acuerdo a la necesidad de la iglesia y es para edificación y beneficio de ella. Por eso el Señor dejó los dones del Espíritu Santo, que es la manifestación del Espíritu Santo del Señor, que es para edificación del cuerpo de Cristo. Veremos en primer lugar aquí antecedentes para los dones. La promesa dada. Jesús instruyó a sus discípulos a pregonar el Evangelio. ¿Se acuerdan? La gran comisión, el Señor les dijo allí, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, después de esto, el Señor les dice, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con el poder de lo alto. La promesa
que el Señor le había hecho en esos momentos cuando él estaba próximo a ser enjuiciado y crucificado. Recuerda allí lo que dice Juan. Hablando Juan, el Señor allí le dice: y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Bueno, aparte de eso, allí viene algo hermoso. Le dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tal como Jesús lo prometió, así fue. Comenzaron los apóstoles ya allí a verlo esto hecho una realidad. Y esto ha continuado hasta el día de hoy y seguirá hasta cuando el Señor venga. Por eso, esta bendición es para usted, hermano amado. Los dones del Espíritu Santo. ¿Qué don hay en su vida? ¿Cuántos dones hay en su vida? Bueno, es importante que veamos entonces y conozcamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Esta fue una promesa dada por el Señor. Y allí es donde Él envió al Consolador, quien permanecería para siempre en la vida del cristiano. Ahora, esa promesa se cumplió. Estaba prometida por el Señor. Y esta promesa es cumplida en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia con señales visibles, audibles. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya allí vamos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Y fueron capacitados por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, fueron equipados divinamente para ir al mundo y llevar el mensaje de salvación de Jesucristo el Señor. De librar a los hombres de la cautividad del diablo, dándole autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús. Por eso el Señor allí los envió. Por tanto, id al mundo. Y allí vemos la tarea apostólica. Allí vemos entonces a los apóstoles llevando el mensaje más allá de las fronteras. Promesa cumplida. Es importante que nosotros conozcamos el vocabulario que se conoce en el Nuevo Testamento con respecto de los dones. Entonces, así como cuando comenzamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, allí también aprendimos muchos de los nombres que se hace referencia al Espíritu Santo. ¿Se acuerda de eso? Bueno, así también, con respecto de los dones espirituales, aquí también nos vamos a encontrar con muchos nombres, pero que se está refiriendo allí a un don específico. La naturaleza de los dones espirituales se puede determinar por el vocabulario. El vocabulario que se emplea para referirse a ello. Como podemos ver en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Aquí es donde provee un vocabulario para su descripción. Y veremos estos dones que son llamados de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y allí tenemos el primer término, espíritu, dones espirituales, que está haciendo referencia a los dones del espíritu. Un fenómeno espiritual llamado de esta manera, donde nos da a conocer las cosas que son del espíritu, como podemos ver en el capítulo 14, versículo 1 también. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dones espirituales. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, por eso es importante su Biblia, los dones espirituales, allí los podemos ver cuando dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Se está haciendo alusión a los dones del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. Esta palabra es de origen griega, que significa gracia. Dones, una palabra griega que significa gracia. Esta es una capacitación dada por el Espíritu Santo, donde dota, donde allí bendice, donde imparte Dios al cristiano. En Corintios se refiere a los dones como espirituales, porque son capacidades dadas por el Espíritu Santo, operadas a través de la persona, es decir, son dados por el Espíritu Santo para que allí se opere a través de la persona, del hermano, del cristiano. A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 11 en adelante, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Y podemos seguir leyendo allí. Pero nos encontramos con esta claridad. Estos dones espirituales son dados para que sean ministrados en la iglesia a través de los hermanos. No es algo que nosotros allí recibimos para beneficio personal, sino para bendecir, para edificar la iglesia. También vemos aquí en 1 Corintios 12:5, donde dice, y hay diversidad de ministerios. Ministerios es otro de los términos que se refiere allí al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo. Y eso significa el que ejercita su don espiritual, ministra al cuerpo de Cristo. Y podemos ver entonces, el ministrar significa servir. Ministerio es un servicio. Ahora, hay diversidad de ministerios. Por lo tanto, hay diversidad de servicios que se desarrollan dentro de la iglesia. Y aquí es donde se ejercitan los dones del Espíritu Santo. Ahí están los ministerios. Estos son dones entonces que no es otorgado por mérito, ni porque allí tiene diversas capacidades, sino para beneficiar, es para bendecir, para capacitar, para edificar al cuerpo de Cristo. Estos dones no es para tener allí un pergamino en la muralla. Tengo tal ministerio.
el Señor me ha dado tal don. No, no es para nuestro beneficio personal ni para que ufanemos nosotros diciendo, sí, yo tengo este don. Lejos está eso en el corazón y en la mente del Señor, sino que Él lo da y lo pone en el cristiano para beneficio, para capacitar, para ministrar, para servir al cuerpo de Cristo. Así también podemos ver aquí en el versículo 6. 1 Corintios 12:6. Recuerde que estamos viendo 1 Corintios. Dice, hay diversidad de operaciones. Acabamos de ver ministerio, ¿no es cierto? Hay diversidad de ministerios. Pero acá en el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. Estas son entonces operaciones dadas por el Espíritu Santo. En otras palabras, son dones y ministerios operados por el Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Entonces, aquí estas operaciones que ejercen efecto en el cuerpo, allí es donde fortalece, alienta, anima. Esta es la fortaleza que se experimenta por servir al Señor, por seguir a Cristo. Y eso es muy importante, el saber entonces que realmente los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento va con este fin, que nosotros conozcamos y sepamos cómo realmente allí están entregados para diversas funciones dentro del cuerpo de Cristo. También vemos allí en el versículo 7, 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada manifestación por el Espíritu para provecho. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, cada operación espiritual es una manifestación del Espíritu. Esta es definida como evidencia exterior. Los dones del Espíritu Santo traen una evidencia exterior en el cuerpo, que es la iglesia, produciendo efectos como, por ejemplo, alabanza, adoración. Y esta es una forma espontánea allí que se manifiesta exteriormente. Allí en el templo, mientras el culto se desarrolla, hay una manifestación del Espíritu que insta, que motiva al cristiano a glorificar al Señor, a adorar al Señor con toda su fuerza. Y esta es una evidencia exterior, es decir, este es el resultado exterior de ese don del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amados hermanos, esto es para nosotros. Los dones del Espíritu Santo son para edificación del cuerpo de Cristo. Y para que nosotros podamos entonces allí tener estos dones en operación y pueda allí la congregación, los hermanos, ser bendecidos. No es de la persona, no es personal, sino que es dada por el Espíritu para que se opere a través de la persona para la iglesia. Amén. Vamos a ver aquí los versículos del 4 al 6, 1 Corintios, donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Mire, qué glorioso. Hay diversidad de dones, sí. Estas variedades, digamos, de esta gama, como es allí un abanico de colores, lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en la próxima semana. Pero para que vayamos entendiendo, el Señor nos ha dado una variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, es dado por el Espíritu Santo, y cuando allí lo leemos se refiere al Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, es decir, como acabamos de ver, diversidad de ministerios donde allí nosotros servimos al Señor. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Ahora veremos cómo realmente aquí en el versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y esto nos lleva a poder entonces darnos cuenta que cada persona debe tener al menos un don. Amado hermano, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Es decir, a lo menos debe haber un don en cada cristiano. ¿Hay diversidad de dones espirituales? Sí, hay diversidad, los vamos a ver, como dije, el próximo miércoles. Hay diversidad de dones, pero a cada uno les daba para bendición, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, por lo mismo, entonces, vemos allí que el propósito de los dones espirituales es algo que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón. Es para edificación de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando allí comienza con el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque los dones son dados por el Espíritu para edificación de la iglesia. Y allí es donde el Señor capacita con los dones para que la iglesia allí sea edificada y sea fuerte en caminar con Cristo. Ahora, si no hay edificación, si no está construyéndose espiritualmente, el cuerpo no tiene valor. Como dice en el capítulo 14, versículo 26. Pero ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase para edificación. Y cada uno de estos dones debe ser ejercitado con amor. Porque si no va acompañado de este ingrediente tan importante que es el amor, es como una campana que está rota. ¿Se imagina usted una campana
que hace y entrega un sonido tan hermoso, si está partida, ¿cómo será su sonido? Será un sonido estridente, un sonido opaco, un sonido que no será hermoso. Bueno, así lo es también. Si los dones espirituales se ejercen sin amor. A manera de introducción para la próxima semana, quiero mencionarles algo que realmente vamos a estar allí estudiando. Vamos a estar conociendo los diversos dones, como dice la palabra del Señor, que hay diversidad de dones. Bueno, ¿cuáles son esos dones? Aquí en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a encontrar 9 dones para que vayamos conociéndole. Primero, el don de sabiduría, el don de conocimiento, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de hablar en diversas lenguas. Ojo, el don de hablar en lengua no tiene nada que ver con el hablar en lengua cuando allí el cristiano es bautizado por el Espíritu Santo. Aquí es el don de hablar en otras lenguas o diversas lenguas, como lo vamos a ver. Y por último, la interpretación de lenguas. Estos 9 dones son los que vamos a estar viendo y analizando el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Amados hermanos, que el Señor siga añadiendo y dándole gracia, sabiduría para entender estas cosas que son dadas por el Espíritu del Señor a la iglesia, que no terminaron allí, como algunos dicen, cuando comenzó el ministerio de los apóstoles. No, eso es mentira. Esto continúa y esto seguirá hasta el día cuando el Señor venga. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, es dado por el Espíritu del Señor y está vigente. Oremos, busquemos más del Señor. Dame ese don que yo, Señor amado, no tengo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo tenga de acuerdo a la necesidad de mi iglesia en este momento? Pídale al Señor y Él dará ese don de acuerdo a nuestra realidad. Que Dios le bendiga, amado hermano. Nos estaremos viendo la próxima semana y recuerde los cultos que todavía nos quedan en la semana. Y el domingo a las 10 comenzamos con la escuela dominical. Después del break estaremos dando paso a nuestro culto del día domingo. Que Dios les bendiga, la paz y el gozo del Señor sea sobre vuestros corazones. Amén. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder.